Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque después de muchísimo tiempo por fin les traigo un video más para la sección de libros que he leído gracias a BookTube. Y en caso de que no conozcan esta sección, lo que hago es hablarles de 5 libros que he leído gracias a la plataforma. Aquellos libros que he leído porque una o varias personas han hablado de ellos con muchísima pasión, con muchísima enjundia y en realidad los han vendido tan bien que pues yo tuve esa necesidad y esas ganas de ir a leerlos. Y lo que quiero hacer con estos videos no es solo recomendarles los libros, sino también recomendarles a estos booktubers y a estas personas que en realidad pues hacen este trabajo de darnos a conocer estos títulos y hablar de ellos con tanta pasión que simplemente nos contagian con ella. En caso de que estén interesados, les dejo mis videos anteriores tanto en la i como en la cajita de la descripción y sin mucho más preámbulos, vayamos directamente a hablar de estos 5 libros. Sin ningún orden específico, voy a comenzar con el libro de Los demasiados libros por Gabriel Said. Este libro lo vi recomendado en el canal de Ale de Sputnik y debo decir que Ale habló bastante bien de este libro. Nos comentó cómo era un libro de no ficción, de ensayos, en donde en cada ensayo se trataba una temática relacionada con los libros y sobre todo pareciera que la temática o el eje principal de este era cómo es que hay tantos libros y cómo es que si uno se dedicara única y exclusivamente a leer todo el día, no tendría tiempo suficiente para leer ni siquiera una pequeña parte de todos los libros que se han publicado. Además de esta temática, el libro aborda muchos otros temas que están relacionados con la publicación de los libros, tanto cómo es que se producen, cuánto es lo que cuesta hacerlos. En un capítulo muy interesante, el autor aborda la diferencia entre lo que cuesta producir un libro y lo que cuesta producir algunos otros tipos de arte y menciona cómo es que en comparación pareciera que la literatura es uno de los métodos de arte más económicos. También se nos habla de cómo es que hay tantas personas que quieren escribir, sin embargo, cómo es que hay muy pocos lectores y muy pocas personas interesadas en leer lo que se publica. También se aborda el tema de la mercadotecnia y de cómo es que los libros llegan al lector. Y al final el autor también se enfoca un poco en la cuestión electrónica y cómo es que esto también está afectando mucho la literatura y en sí la publicación de libros. Y debo decir que es un libro que me pareció muy interesante. Cada capítulo, como ya les comenté, es un ensayo y debo decir que algunos son, en mi humilde perspectiva, mejores que otros o más interesantes. Sin embargo, creo que el libro en conjunto de verdad funciona muy bien y si les interesa toda la cuestión relacionada, como ya les dije, no tanto en sí con el hecho de escribir y cuál es el proceso que lleva un autor al escribir, sino todas las cuestiones relacionadas con lo externo de los libros, con lo que viene siendo la publicación, la imprenta, todo lo relacionado con cómo es que se dan a conocer los libros y en sí cómo es que también los lectores pues tenemos un papel muy importante en todo lo que se publica. De verdad les recomiendo muchísimo este libro. Otro libro que leí gracias a BookTube fue el libro de Chucky de John Wyndham. Últimamente les he estado hablando muchísimo de este libro porque en realidad fue un libro que me encantó y este lo vi recomendado en una lista de recomendaciones de ciencia ficción de Jenra. En caso de que no la conozcan, Jenra es una booktuber que la verdad a mí me encanta porque tiene un gusto bastante variado, entonces siento que en su canal siempre podemos encontrar libros bastante distintos y de géneros muy variados, entonces si les gusta eso les recomiendo muchísimo su canal. Y bueno, llegando directamente a de qué trata Chucky. Chucky nos cuenta la historia de unos padres de familia que un día se percatan que su hijo está hablando solo y obviamente esto les causa un poco de conflicto. Sin embargo, pues deciden que tal vez es alguna etapa, que tal vez tiene algún amigo imaginario o algo similar y lo dejan pasar. Pero a medida que van pasando los días y las semanas se van dando cuenta de que estas conversaciones con el amigo imaginario en realidad se hacen mucho más frecuentes y no solo esto, sino que también el niño empieza a tener un vocabulario pues bastante distinto, además de que empieza a tocar temáticas que parecieran mucho más adultas para su edad y temáticas que pues no parecen muy normales para, como ya les comenté, la edad del niño. Entonces, después de ya experimentar esto en varias ocasiones, deciden hablar con el niño y preguntarles qué es exactamente lo que está pasando y cómo es que llega a estas temáticas. Y el niño les explica que él tiene un amigo que se llama Chucky y Chucky es la causa de todos estos cambios. Y a partir de ahí, pues la pregunta siempre va a ser ¿quién es Chucky? Porque es
algo o alguien que los padres no pueden ver, no pueden oír y en realidad no saben exactamente cuál es la finalidad de esto o si el niño está teniendo alucinaciones o si es algo que en realidad está pasando y simplemente ellos no pueden percibir. Y no les quiero contar más detalles porque creo que lo mejor sería que ustedes le den una oportunidad a este libro, pero lo que les puedo decir es que es un libro que me pareció fantástico porque habla muchísimo de, en primera instancia, la responsabilidad de los padres y cómo es muy difícil saber si el niño o tus hijos en realidad tienen algún problema o si simplemente es algo normal y natural. Y esta cuestión y esta dinámica de, pues en realidad no saber muy bien qué hacer, me pareció un tema que se abordó de muy buena manera. Asimismo, nos hablan de el miedo a lo desconocido, en este caso a Chucky y a todo lo que este ser o persona o ente puede, pues, tener como impacto en las personas. Y finalmente debo decir que en este libro también se habla muchísimo de la cuestión ecológica, medioambiental y también de nuestros avances tecnológicos. Y a pesar de que esto no es el punto fuerte del libro, fue una temática que siento que el autor también logró pues presentar de una manera bastante original y muy convincente. Y sobre todo me parece muy impresionante que a pesar de que el libro fue publicado ya hace más de 50, 60 años, sigue mostrando temáticas muy pero muy vigentes y creo que todos estos aspectos hacen que el libro de verdad valga muchísimo la pena. Quiero continuar con el libro de Ritos Funerarios por Hannah Kent. Este libro lo vi recomendado en muchos canales, pero creo que uno de los que más lo recomendó y uno de los que me convenció más a leerlo fue el de María Antonieta. Asimismo, esta fue una lectura conjunta que hicimos en el grupo de libros Before Tipos y pues por estas razones, gracias a la comunidad de BookTube, pues yo finalmente leí este libro y debo de mencionar que este ha sido uno de los libros que de verdad considero que tienen una calidad literaria muy pero muy superior y muy muy buena. Y en este caso vamos a ver la historia de Agnes, una mujer que es condenada a muerte después de que se le culpa de un asesinato. Y la historia comienza cuando ella pues ya tiene mucho tiempo encarcelada y mientras se decide dónde y bajo qué circunstancias la van a matar, pues la mandan a una granja. Y la historia comienza cuando precisamente ella hace el trayecto a esta granja y nos cuenta cómo es recibida por la familia. Además de esto, nosotros vamos a ver la perspectiva de la familia a la cual llega ella y cómo es que son sus primeras impresiones cuando les dicen que van a tener que alojar a una asesina. Y es un libro muy pero muy interesante porque se enfoca muchísimo en los personajes y a lo largo de toda la historia vamos a ver el crecimiento de estos, no solo de Agnes, sino también de mucha gente que la rodea y gente que poco a poco va estableciendo una relación mucho más fuerte con ella. Y como ya les comenté previamente, creo que este es un libro que está muy pero muy bien escrito. Tiene unos personajes que están muy bien construidos. Asimismo, la autora nos presenta una ambientación de verdad muy palpable y muy bien realizada. Y por otro lado, también tenemos una trama con un ritmo que está muy bien llevado y siento que la autora nos logró mostrar cómo es que se da toda la evolución en los personajes. Asimismo, juega muy bien con todos los saltos en el tiempo y logra siempre mantenernos interesados en la historia. Entonces me parece un libro que de verdad vale muchísimo la pena, sobre todo si les interesan las historias muy basadas en personajes y les gustan las buenas ambientaciones. De verdad creo que este será un libro que les gustará muchísimo. Después voy a mencionar Freakonomics de Steven Levitt y Stephen Dubner. Este es un libro que vi recomendado en el canal de Joaquín, de esto no es un spoiler. Si no me falla la memoria, era un top de sus lecturas favoritas de no ficción. Y recuerdo claramente que Joaquín habló muy bien de este libro, entonces dije, tengo que leerlo. Y la verdad es que fue un libro que me gustó bastante. Debo decir que yo generalmente asociaba la economía con dinero y pocas cosas más. Sin embargo, en este libro, pues entendí que la economía no es solo lo relacionado con el dinero. Obviamente, este es uno de los incentivos más importantes y en general sí la economía suele enfocarse mucho en esto. Sin embargo, la economía se enfoca más en las relaciones entre, pues, el comportamiento de las personas y el comportamiento de los mercados con también pues lo que viene siendo los incentivos y estos incentivos pueden ser monetarios o no. Y en este libro lo que hacen los autores es simplemente hacerse algunas preguntas que a primera instancia parece que no tienen mucha relación o que no tienen mucha lógica, pero a medida que los autores nos van mencionando mucho del contexto y muchas estadísticas y cuestiones similares, pues vamos a ver cómo es que sí hay una relación entre estas preguntas que se hacen y entre estos parámetros o estas cuestiones que se mencionan en las preguntas.
Es un libro que me gustó porque en cada capítulo se aborda una temática diferente y los autores en realidad se dan el tiempo de mencionarlos, todo el contexto, todo el trasfondo que hay detrás de estas preguntas y por ende siento que no solo se aprende mucho de la cuestión económica y todos los aspectos a considerar para encontrar relaciones, sino que también aprendes mucho de temáticas muy variadas que no sé si en realidad sirvan de algo para nuestra vida, pero que definitivamente te hacen pues conocer algo y tener temas de conversación muy interesantes. Por estas razones sería un libro que yo de verdad les recomiendo. Como ya les comenté, hay mucha variedad, entonces creo que si incluso no les gusta algún capítulo o alguna temática, probablemente el siguiente capítulo les gustará. Y si les interesa la economía vista desde una perspectiva muy original, definitivamente creo que le deberían de dar una oportunidad a este libro. Y ya para terminar, quiero mencionar el libro de Yo antes de ti por Jojo Moyes. No sé si ustedes lo recuerdan, pero hace como 2 o 3 años este libro fue un boom en la comunidad de BookTube, tanto en inglés como en español. Muchísimos booktubers estaban hablando de este libro y yo no recuerdo muy bien quién fue exactamente la persona que me motivó a leerlo, pero recuerdo que tanto Clau de Clau Reads Books como Lucía del canal de Lucía Lorena y Ale del canal de Rainbook estuvieron hablando maravillas de este libro y pues finalmente me convencieron a leerlo. Y debo decir que este libro, de todos los que les he mencionado, creo que ha sido el que menos me gustó, pero no es que el libro sea malo ni que me haya disgustado por completo, sino que simplemente a mí no me impactó tanto como siento que impactó a muchas otras personas. Debo decir que el libro tiene sus puntos positivos y precisamente ahorita les voy a contar cuáles son los puntos que quiero rescatar. Sin embargo, como ya les comenté, a mí el final como que no se me hizo tan impactante como muchos me lo habían hecho creer y me lo habían vendido. Pero bueno, pasando directamente a la historia, esta se enfoca en nuestra protagonista, que es una mujer que por razones del destino de repente se encuentra desempleada y mientras está buscando trabajo llega a un puesto en donde le piden que cuide a una persona parapléjica. Y al inicio, pues ella no sabe muy bien cómo reaccionar a esto, sobre todo porque no tiene ninguna experiencia con personas con esta condición. Y a partir de ahí empieza nuestra historia. Vamos a ver cómo es que se da la relación entre estos dos personajes y cómo es que esto va evolucionando a medida que pasan más tiempo juntos y que en sí, pues la relación, como les digo, se va haciendo mucho más fuerte. No les voy a dar muchos más detalles de la obra, simplemente les puedo decir que me gustó porque siento que en realidad nos logra poner en los zapatos de personas que tienen algún problema similar, sobre todo cómo es que estas personas tienen muchos problemas para trasladarse y para asistir a muchos eventos o a muchos lugares en donde pues para nosotros no es ninguna complicación subir escaleras o movernos en terreno bastante irregular y cómo es que esto en realidad puede ser una complejidad enorme para las personas que se encuentran en una silla de ruedas y que tienen muy poca movilidad en su cuerpo. Asimismo, siento que el libro rescata mucho lo que viene siendo las decisiones personales y cómo es que en ocasiones se debe respetar la voluntad de muchas personas a pesar de que muchos de nosotros no estemos de acuerdo con esa decisión. Al final creo que se habla mucho de esta libertad de decidir y en realidad creo que la autora hizo un muy buen trabajo al mostrar esta temática y asimismo creo que se habla mucho de lo que es el valorar la vida y el disfrutar esta. Y a pesar de que este tema pues no es como el principal del libro, sí creo que también se dejan unas muy buenas enseñanzas y se dan algunos, pues vamos a decir que mensajes sobre esta temática. Y como creo que pueden esperarse, también hay un toque de romance en esta historia. Así que si les gustó cualquiera de estas temáticas, yo creo que de verdad deberían de darle una oportunidad a este libro. A pesar de que no es mi libro predilecto, debo decir que sí tiene algunas enseñanzas y algunos puntos que creo que lo hacen un libro valioso. Y bueno, esos fueron 5 libros que he leído gracias a la comunidad de BookTube. Me encantaría que me cuenten si ustedes han leído algunos otros libros gracias a la comunidad, gracias a la recomendación de algún booktuber o varios. ¿Y qué han opinado de estos libros? ¿Han compaginado con estas opiniones positivas que emitieron los booktubers o en realidad fueron libros que no les gustaron por completo? Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.